Vamos a presentar y vamos a terminar el tema 7, que ya nos faltaba muy poquito. Ok, entonces, aquí está. ¿Dónde están ustedes? No los veo. Aquí están. Ok, muy bien. Ya se fueron. Ahí están. Ok, muy bien. Vamos a mover aquí. Y lo que vamos a hacer es, aquí no, aquí tampoco. Vamos a ir a la representación, privilegios e inmunidades, era donde nos habíamos quedado. Y las obligaciones de los diplomáticos ya también las vimos. Eh, Terminación, ya también creo que lo estábamos, ya lo Sí, habíamos visto o lo ahí es estábamos donde nos quedamos. terminando. Ok, pero ya Termínalo. habíamos, ya no, ya habíamos visto esto. Muy bien. Otra vez se me fueron, no sé por qué, pero bueno. Ok, me sigan escuchando, todo está bien. ¿Qué pasa con los representantes en el caso de México ante organismos internacionales? Lo que se conoce, bueno, más bien, estos son los enviados de negocio, la diplomacia ad hoc o especial. Esta tiene una convención especial de 1969 y se entiende que hay diplomacia ad hoc o especial cuando un representante va a otro estado para tratar uno o algunos asuntos, pero técnicamente son muy determinados. Aquí es el famoso enviado de negocios y su labor va a ser atendida por el ministro de Asuntos Exteriores del país receptor. Aunque tiene un sistema de régimen de inmunidades y privilegios similar a los de los embajadores o cualquier miembro de misiones permanentes, la situación está en que esta persona solamente va a llegar a resolver algo, a platicar algo, a negociar algo e inmediatamente se va a tener que retirar. Aquí el punto está en que mientras suceda eso, tiene que dársele a esa persona las mismas condiciones respecto al placer y también las mismas condiciones respecto a su retiro. Es decir, si el enviado especial de negocios va a regarla con el jefe de Estado del país con el cual va a negociar, pues obviamente su retiro se hace necesario y por lo tanto se le puede retirar el placer o bien que el gobierno del país diga, pues no, pues lo retiramos porque se está metiendo en camisa de 11 varas. Eso es la circunstancia de la diplomacia ad hoc o especial. Ahora sí, ¿qué pasa con los representantes de México ante organismos internacionales como la propia ONU o la OEA o la OMS, la FAO, la OIT u otras? Bueno, esta también tiene una convención específica, la Convención de Viena sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal de 1975. De acuerdo con esta convención, el régimen de los representantes de un país hacia un organismo internacional maneja una situación similar a la de los agentes diplomáticos, con la única situación. Obviamente la organización internacional no puede dar placet, pero ¿quién sí puede dar placet? El Estado donde encuentra su sede esta organización internacional. Entonces, como estamos hablando de un envío de una persona, de un representante a un país donde va a llevar a cabo la acción de representación ante el organismo internacional, pues obviamente se le tiene que tratar, se le tiene que dar un placet por parte del Estado donde está la sede. Pero de ahí en fuera, tienen inmunidades y privilegios diplomáticos de la misma magnitud que un embajador. El tamaño de las misiones también se tiene que determinar y se tiene que determinar más que con el organismo internacional, con el país sede. ¿Cuántos vas a enviar? ¿Tres, cuatro? Ok, yo sé que son tres y cuatro y entonces te autorizo tres y cuatro, pero tratar de buscar que no sean
situaciones complejas en cuanto a la organización de estos organismos internacionales. Lo mismo, también van a tener inviolabilidad en las misiones de las habitaciones o de la residencia mientras duren en su encargo. Los derechos y obligaciones de los estados acreditantes y receptores son iguales a los de los jefes de misión, y aquí hay algo que queda pendiente porque no se ha regulado. ¿Qué pasa con los observadores internacionales? ¿Qué es un observador internacional? En México los hemos visto mucho y los hemos tenido mucho. Un observador es aquella persona la cual hace una labor específica de observación de un fenómeno. Durante el tiempo en que nosotros tuvimos votaciones manejadas en un inicio por el INE, los observadores internacionales vinieron a ver cómo se efectuaban las elecciones en México para ver si no había pretextos o no había condiciones que hablaran de fraude electoral o cuestiones así. A final de cuentas, ese tipo de actos, pues son situaciones de los observadores, y se manejaba una situación de que estos observadores debían de ser aceptados por el Estado, pero con una situación: no son representantes de ningún Estado. ¿De dónde vienen? De algunas organizaciones no gubernamentales, las ONG. Y obviamente, si no son gubernamentales, no se les puede dar placet, no se les puede dar inmunidades y privilegios diplomáticos, y por lo tanto su estatus como observadores que está muy alejado de lo que debe de ser la realidad. Entonces ahí hemos tenido un poquito de problemas con la situación de los observadores internacionales. Lo más seguro, lo más fácil, es que va a llegar un momento en que esta labor de los observadores internacionales se regule, pero mientras ahorita no está regulada, y por lo tanto los observadores internacionales no pasan de ser extranjeros a los cuales se les da esa condición, que nada más observen y que no se metan en problemas, no participen en manifestaciones, no hagan alboroto público, y técnicamente cuando termine el periodo que observaron, pues ya se regresen a sus países sin ningún problema, pero obviamente no son representantes ante organismos internacionales. Ahora bien, el agente diplomático durante todo este tiempo se ha visto involucrado en un montón de ataques. Hay que recordar que, por ejemplo, para los Estados Unidos, generalmente, como ya no se le puede llegar bueno, pues el ataque de los aviones a las Torres Gemelas, pues fue un caso de excepción, pero técnicamente se han puesto más cuidadosos en los aeropuertos, han sido más precavidos, y entonces pues ahora el problema es que todavía resulta ser más fácil que ustedes ataquen la embajada de Estados Unidos a que puedan llegar a sorprenderlos con otros aviones. Entonces, la situación está en que los diplomáticos han sido siempre un punto de agresión para poder hacer un poco de presión y que un país pueda tomar una mejor o una determinada decisión. Por lo tanto, debido a varios ataques que hubo a diplomáticos, el 14 de diciembre de 1973 se adoptó la Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que incluye a los agentes diplomáticos. Entonces, una persona internacionalmente protegida es un jefe de Estado, de gobierno, un ministro de Asuntos Exteriores, cualquier familiar que los acompañe cuando estén en un país extranjero, y también a cualquier representante o funcionario de un Estado o representante de organismos internacionales intergubernamentales. ¿Por qué? Para evitar que eso pueda ser un motivo de presión para secuestrar a un familiar de un embajador o de un negociante de un tratado, y que entonces lo obliguemos a que haga las cosas como nosotros queramos. Esa es la idea. Ahora, la obligación principal que se impone en este tratado es que los estados se comprometen a castigar
cualquier acto de violencia en contra de cualquier persona internacionalmente protegida o incluso la amenaza de cometerlo como delitos contra el derecho internacional. De tal manera que se tiene que procesar y se tiene que castigar si se encuentra a los culpables y por lo tanto debe ser una pena muy fuerte para evitar que se sigan atacando diplomáticos. Hemos visto un montón, creo que deben de saber que por ahí alguna vez atacaron una embajada en un país africano y fue un carro bomba y pues toda la embajada estadounidense prácticamente resultó dañada y los que trabajaban ahí también murieron. Entonces, para tratar de evitar este tipo de cuestiones, por eso se hizo esta convención para las personas internacionalmente protegidas. Ahora bien, otro gran acontecimiento que se da precisamente con el derecho diplomático es el derecho de asilo. Los antecedentes del asilo los tenemos principalmente en Grecia, donde una persona que era perseguida por los órganos del Estado, en Grecia, si se metía al templo de un dios, pues técnicamente se salvaba porque estaba en piso sagrado y por lo tanto las autoridades no podían aprenderlo. Esto se trasladó a la Edad Media, donde pues si tú te refugiabas en la iglesia o, por ejemplo, te ponías al amparo de un padre o de un sacerdote y ellos lograban hacer que no te maltrataran las autoridades estatales. Por lo tanto, esos son los antecedentes del asilo. Hoy, el derecho de asilo es el derecho que tiene una persona que escapa de la jurisdicción local de su país, refugiándose en el territorio de otro estado, de una embajada extranjera, un avión o un buque de otro país, y siempre que se trate de un perseguido político. Aquí ese es el punto. ¿Por qué? Porque si tú cometiste un delito que es perseguido por oficio o por querella, eso no te da derecho a pedir asilo. El pedir asilo significa que a ti te están persiguiendo no porque hayas cometido un delito físico, no porque hayas cometido un delito de cuello blanco, no porque hayas cometido un delito de los llamados graves o contra la integridad de las personas, sino que te persiguen por tus ideas, por lo que piensas. No sé, yo les recomiendo en Netflix una película que se llama El juicio de los nueve, que de los nueve de Chicago, así se llama la película, es de abogados, o sea, si les gusta el derecho, pues de esa la deben de disfrutar bastante bien, y habla de una manifestación que salió mal en Chicago en una convención demócrata, y entonces hay una persona que es Sacha Baron Cohen, que fue nominado al Oscar precisamente por esa actuación, en la cual pues él es bastante inteligente, bastante, pero es un manifestante que podríamos llamar que es medio anarquista, le gusta fumarse su cigarrito de mota, le gusta estar con un grupo de personas que son como de pues cuando digo anarquista, pues es de los que les vale poco todo, ¿no? Y entonces el punto está en que cuando ya están ahí en el juicio, le dicen, pues es que uno de ustedes tiene que deponer para que no depongan todos. Y se hace ver en todo el juicio que la actitud de las autoridades de Chicago fue ir persiguiendo a estas personas para sacarlas, para alebrestarlas, y que cuando ya ellos agredieran a los policías, los iban a poder atacar y los iban a poder golpear y meter a la cárcel. Entonces, como se saca en entramado de que ya había planes para arrestarlos en cuanto llegaran a Chicago, la situación de este cuate es que le hacen las preguntas a él y entonces él dice, este, sí, sabía que iba a haber oposición por parte del gobierno, sabía que iba a haber problemas, pero aún así quise protestar, porque pues, la verdad no está bien lo que hicieron. Y entonces dijo, es que usted piensa que lo que usted opine sobre el caso es motivo para que se haya dado este juicio, y él hace una mención lapidaria que dice, pues perdóneme, pero es la primera vez que me arrestan por lo que yo pienso. Con eso le den la torre a todo él.
el asunto. Eso es que es la primera vez que me meten a la cárcel por lo que yo pienso. Ese es exactamente la situación de un partido político o de un perseguido político. O sea, te están queriendo meter a la cárcel por lo que piensas. Y entonces aquí tenemos la situación de que el artículo primero constitucional dicen que no te van a poder discriminar porque tengas diferente opinión política, y el artículo séptimo y el artículo sexto dices que tú tienes derecho de manifestarla o de difundir información sin ningún motivo de censura. Entonces, ese es el típico caso de un perseguido político, y es la característica más importante. No es cualquier delito que sea motivo de asilo, solamente debe ser político, y si es otro delito, procede la extradición, que es basada en un tratado y que se aplica generalmente a delincuentes del orden común o del orden federal, pero que tengan una situación específica. Por ejemplo, una condición que tenemos en casi todos nuestros tratados que hablan sobre extradición es el hecho de que no se puede extraditar una persona si se sabe que el delito que se le imputa se paga o se castiga con pena de muerte. Si el delito por el cual se le va a castigar a esa persona implica pena de muerte, no se hace la extradición. Esa es una muy importante variante que se hace en todos los tratados de extradición que maneja México. Por lo tanto, si tú sabes que a la persona la van a condenar a la silla eléctrica, no tienes obligación de extraditarla. Pero de ahí en fuera, si se cumplen todas las condiciones establecidas en los tratados y el delincuente o el presunto delincuente se le encuentra razones para poder extraditarlo, pues se extraditará sin ningún problema. Ahora, eso es la extradición, a diferencia del derecho de asilo. Ahora, el derecho de asilo puede ser territorial cuando el perseguido alcanza el territorio del otro país. Sin embargo, no es un derecho automático, por lo menos en México. Aquí se requiere que haya una solicitud previa, y segundo, que el Estado lo otorgue, porque hay un principio de discrecionalidad. Es el Estado quien va a otorgar la calidad de asilado. No, por lo tanto, la persona, aunque pida asilo, pues lo puede pedir, pero difícilmente se le va a dar. Uno de los grandes mitos que tenemos en México es porque dicen que México es un país abierto al asilo político. No, señores, no es así. En primera, pues muchos me van a decir, oiga, pero los españoles que vinieron aquí a México con motivo de la Guerra Civil Española, pues no, esos pueden llamarles asilados, perdón, asilados no, refugiados, pero no podrían ser una situación de delincuentes políticos o de asilados políticos, porque no los perseguía por las ideas que tenían, sino los perseguían porque se presupone que estaban escapando de una guerra, y entonces esa figura es el refugiado, no tanto el asilado. Lo mismo pasó con los chilenos que salieron del golpe de Estado de Pinochet en 73 y que llegaron a México. Provisionalmente se les dio el asilo político en las embajadas, pero cuando llegaron a México, lo que les dijeron es, no te puedo seguir sosteniendo la calidad de asilado. Te puedo dar otra calidad para que ejerzas labores dentro de México, labores que tú quieras. Muchos, lo que ha comentado el maestro Mario Rosales en Cultura Jurídica, muchos llegaron a la FES Acatlán, antes CENEP, como profesores, eran connotados universitarios en escuelas de Chile, y también se quedaron mucho tiempo a vivir en México. Tan es así que Jorge Whitker Velázquez, pues es uno de los que se quedaron después del golpe militar en Chile. Pero esta situación no fue siempre igual, y cuando llegaron a México, pues base del principio de discrecionalidad, México les dijo, pues saben que no te puedo tener como asilado político, te doy permiso para que trabajes, pero no te voy a dar la calidad de asilado político, y a ninguno de los chilenos que trajeron de allá se les dio esa calidad. Tan es así que solamente algunos se quedaron, y todos, y la mayoría, en la menor oportunidad que tuvieron para irse, se fueron. Esa es la situación con el asilo del caso de los chilenos.
Y pues sí, hay un asilo político muy importante, el de León Trotsky en los años 30 y 40, pero ahí quedamos muy mal, porque si el Estado en un asilo político se compromete a mantener con vida al asilado político, pues craso error tuvo México, porque acuérdense ustedes que a León Trotsky lo mataron en Coyoacán. A pesar de que le pusieron guardaespaldas y escoltas y estaban los policías armados siempre, lo terminó matando una persona en la cual se supone que había confianza y pues a final de cuentas, pues qué papelón hizo México, que el asilado político más importante que ha tenido en su vida, pues resulta ser que lo mataron en Coyoacán. Por eso México no da muchos asilos políticos, a pesar de lo que se pueda pensar. Su regulación internacional la tenemos en la Convención Interamericana sobre Asilo Territorial, llamada también Convención de Caracas de 1954, y en la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Asilo de 1967. Esta declaración es soft law, pero nosotros tenemos la Convención Interamericana de Asilo, por lo tanto, hay regulación jurídica de hard law. Ahora, el diplomático se da cuando se llega a la embajada y esta persona lo solicita y entonces el embajador tiene que consultar con el ministro de Asuntos Exteriores, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores, para saber si lo otorga o no. La única visión aquí es que el otorgamiento es provisional, ¿sí? Ahora bien, en la práctica, el otorgamiento de ese asilo provoca más problemas que el territorial, porque cuando se da el asilo, se tiene que solicitar al Estado que se permita sacar a esa persona de la embajada y llevarlo. Y pues yo les he comentado que en el golpe de Pinochet, el golpe de Estado de Pinochet, muchos sabían que estaban refugiados en la embajada mexicana y el embajador en sus memorias manifiesta: tuvimos que meter a varios en los coches diplomáticos que están exentos, como ya lo vimos, de cualquier revisión, y solamente así los pudimos llevar al aeropuerto, porque el ejército chileno había apostado francotiradores. Si hubieran asomado la cabeza, les hubieran disparado y ahí sí no hubiéramos podido hacer nada. Pero afortunadamente los metieron en las cajuelas y así los fueron sacando. Pero pues tenemos otros muchos casos en los cuales pues no se pudo lograr sacar al asilado y tenemos el caso, por ejemplo, de Julian Assange, que pidió, si no mal recuerdo, el asilo político a la embajada de Ecuador y sí se lo dieron, pero ¿cuándo lo pudieron sacar? Nunca lo pudieron sacar de Reino Unido. Y aunque tenía el asilo político de Ecuador, Ecuador, por más que tramitó y por más que pidió permiso ante Reino Unido, no lo dejaron sacar a Julian Assange. Y Julian Assange estuvo o está, creo que ya lo sacaron y ya está procesado, pero a final de cuentas creo que no le van a poder probar nada, pero lo sacaron de la embajada hace escasos 5 o 6 meses, por lo tanto estuvo casi de 7 u 8 años en la embajada de Ecuador como asilado político. Entonces, pues, esas situaciones son problemáticas a final de cuentas. En estos casos se otorga a perseguidos de tipo político, pero la calificación del delito es facultad del Estado asilante, de acuerdo con la Convención de Caracas. También establece esta misma convención que el Estado territorial debe otorgar el salvoconducto para sacar al asilado del territorio, salvo caso de fuerza mayor, y la Corte Internacional de Justicia ha ratificado este criterio interpretando la Convención de La Habana de 1928. Sin embargo, pues el problema, les digo, es tratar de sacar al asilado de la embajada, que a veces se puede y a veces no se puede. La Convención de Caracas asimila el asilo diplomático al naval o al aéreo. En el naval se pide el asilo dentro de un barco que no es el de tu nacionalidad. ¿A quién se lo pides? Al capitán del barco. Entonces el capitán va a tener que hacer exactamente las mismas consideraciones que tiene que hacer el embajador: llamar a su ministerio de Asuntos Exteriores, pedir la autorización y pues bueno, si la otorgan es provisional hasta que toque suelo mexicano y ya entonces se le pueda dar otra categoría.
Y en el caso del asilo aéreo, pues es lo mismo, se le pide al capitán la misma situación que del asilo, el capitán tiene que comunicarse al Ministerio de Asuntos Exteriores y tratar de resolverlo de manera económica y será un asilo político provisional, so reserva de que se ratifique cuando el asilado llegue a territorio del Estado. Ahora bien, la representación consular, que ya ven que había por ahí dudas respecto de la representación consular. Primero, no es representación diplomática. Tan es así que se regula por otra convención de Viena, pero esta es sobre relaciones consulares de 1963. Una cuestión que me llama mucho la atención es que el romper relaciones diplomáticas no siempre acaba con las relaciones consulares. Son dos cuestiones. Por lo tanto, cuando un Estado de veras no quiere ya tener ningún tipo de relación con otro, lo que va a decirle es, vamos a romper todo tipo de relaciones. Y entonces entenderán que no solamente son las diplomáticas, sino también las consulares. Y entonces se deja de tener representación en ese Estado, pero se tienen que romper todo tipo de relaciones. Si nada más se rompen las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares siguen. ¿Ok? La figura consular actual es muy distinta, por ejemplo, a la del cónsul romano, que era un funcionario similar a una cabeza de gobierno, ni tampoco a la figura del cónsul mercantil, que el cónsul, como ustedes saben, en la Edad Media era un especialista en derecho mercantil que resolvía los conflictos entre comerciantes. El cónsul actualmente es un funcionario que se encarga de realizar una serie de tareas administrativas por parte de un Estado en el territorio del Estado receptor. Sin embargo, la Convención de Viena, en un verdadero homenaje a Mario Moreno Cantinflas, nos dice, funcionario consular significa cualquier persona, incluyendo al jefe de un puesto consular, a quien ha sido confiado el ejercicio de funciones consulares. ¿Verdad que se oye estúpido decir que renuncies cuando uno renuncia? ¿Les dice algo esta definición? Si Cantinflas no lo hubiera podido decir mejor. Entonces, realmente, pues, y está en un convenio, o sea, eso está a nivel internacional, pero definitivamente, pues, no se puede entender qué es un funcionario consular, qué es el jefe de un puesto consular y a quién se han sido a quién se han sido confiadas las funciones consulares. Por lo tanto, el punto de este concepto de la Convención de Viena sería determinar cuáles son las funciones consulares. Y las funciones consulares son muchas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos las principales. Proteger los intereses de los connacionales, personas físicas jurídicas, dentro del territorio del Estado receptor y con los límites en el derecho internacional. Cuando alguien es detenido, el cónsul debe ser avisado y el cónsul debe de preguntarle a esta persona, ¿tiene representación jurídica? Sí, sí la tengo. ¿Tiene abogado? Sí, sí lo tengo. Ah, muy bien, deme los datos. Ah, no tiene, voy a buscarlo. Le voy a buscar un abogado. ¿Qué tantas son sus posibilidades económicas? Si no son muchas sus posibilidades económicas, tendría que ir el consulado a la defensoría de oficio del país correspondiente. Pero si el señor tiene capacidades económicas, pues le encontrará un abogado que cobre de acuerdo a su capacidad. Ahora, promover el comercio y el desarrollo de relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Informar a su gobierno y a las personas interesadas de las condiciones y la evolución económica, cultural y científica del Estado receptor. Facilitar los pasaportes y documentos de viajes a los connacionales del propio Estado y los visados necesarios y demás documentos que necesiten los extranjeros que pretendan visitar el país, Estado acreditante. Dicho de otra manera, si alguna de ustedes, señoritas, va a Europa y como siempre sucede en Europa, que todos piensan que son muy buenas personas, se van al tren y en el tren les ofrecen un té, ustedes dicen, ay, qué amables son estos europeos, y el té trae narcótico. Normalmente sucede así. Qué bueno que nada más se lleven las maletas, pero sí, las duermen completamente, se llevan las maletas, esa es la forma de robar en Europa. Así que si algún día van solas y van a un tren y les ofrecen, no los tomen,
porque después, hasta sin maletas, se regresan. Entonces la situación es que perdí mi pasaporte. ¿Qué hago?